Buenas tardes a todos, me presento con ustedes, soy la maestra Karina Silva. El día de hoy vamos a iniciar con la plática de justificación y delimitación que va a dar la doctora Julia Griselda Cerón Bretón. Antes de iniciar voy a leer sus generales. Ella estudió su doctorado en Ciencias de la Tierra, cuya especialidad fue Físico-Química de la Atmósfera en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Estudió la maestría en Ciencias en Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Orizaba. Estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, titulándose por excelencia académica. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2005, vigente hasta el 2029. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado de Ingeniería Química Aplicada de la Universidad Autónoma del Carmen. Es responsable del Programa Institucional de Mentorías Mujeres en STEM UNACAR. Es responsable también de la red de mentoras de En la Ciencia Mujeres en STEM. Es profesora y miembro del núcleo académico básico de la maestría en Ciencias Ambientales de la UNACAR, reconocida por el Sistema Nacional de Posgrado de CONACYT. Cuenta con el reconocimiento a perfil PRODEP. Sus áreas de interés son físico-química atmosférica, monitoreo de emisiones, evaluación de impacto ambiental, investigación en contaminación atmosférica, mapeo de la distribución de flujos y niveles de contaminantes atmosféricos, análisis de la contaminación de suelos y potencial de captura de carbono en ecosistema, impacto de la contaminación atmosférica en ecosistemas, suelo y cuerpos de agua, estudios de confiabilidad y análisis de riesgo, auditoría ambiental y seguridad industrial. A la fecha cuenta con la autoría de 5 libros en editoriales nacionales e internacionales reconocidas, la publicación de 143 trabajos en memorias de congresos, simposios, seminarios y conferencias a nivel nacional e internacional, 30 capítulos de libro, así como 76 artículos de investigación en revistas internacionales arbitradas, indizadas, JCR con alto factor de impacto. Ha dirigido también 60 tesis de nivel licenciatura, titulados al 100%, en instituciones como la Universidad Autónoma del Carmen y la Universidad Veracruzana. Ha dirigido un total de 15 tesis de maestría, titulados al 100%, en los posgrados de Ingeniería Química, Ciencias Ambientales y Restauración Ecológica de la Universidad Autónoma del Carmen y una tesis de doctorado en el IPICIT. Ha participado en 47 proyectos de investigación en contaminación atmosférica y consultoría a la fecha, así como en 10 proyectos de ingeniería relacionados con el área de análisis de riesgo, confiabilidad de plantas e ingeniería básica realizados para Pemex, exploración y producción. Desde enero de 2005 hasta la fecha es profesora investigadora titular C en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Carmen. Trabajó en la Gerencia de Atención al Cliente en el área de Medio Ambiente y Seguridad en el Instituto Mexicano del Petróleo, Región Marina. Se desempeñó como subdirectora de Análisis Integral de la Contaminación Atmosférica en el Instituto Nacional de Ecología, Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, CENICA, y como ingeniero y especialista en Operación y Seguridad dentro de la competencia de operación y seguridad en el área de confiabilidad y análisis de riesgos en el Instituto Mexicano del Petróleo, en sede Ciudad de México, Dos Bocas, Tabasco y en Ciudad del Carmen, Campeche. Como pueden ver, es una doctora, una profesora de aquí de la universidad que está muchísimo más que preparada para, por lo cual les pido, por favor, que le presten toda su atención, que podamos aprovechar todo el conocimiento que ella muy amablemente nos va a compartir el día de hoy. Y sin más, le cedo la palabra a la doctora Julia. Bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, la siguiente. Muy bien. Bueno, a nosotros nos toca hablar sobre la delimitación, la justificación y delimitación de la investigación, ¿no? Esto es muy importante, pero primero necesitamos saber qué es investigar o qué se entiende por investigar, ¿sí? Sabemos que es un proceso sistemático, es decir, se desarrolla de forma ordenada, lógica y estructurada. Y también sigue etapas definidas, ¿no? En este caso sabemos que la primera etapa pues es el planteamiento del problema, es necesario establecer o definir objetivos, ¿no? Hipótesis, definir el marco teórico, definir la metodología que vamos a utilizar, qué tipo de análisis de resultados vamos a hacer, ¿no? Y finalmente, pues establecer las conclusiones de nuestro estudio, ¿no? Sin embargo, bueno, si lo podemos nosotros
Ya se escucha mejor, me dicen. Sí, muchas gracias, ¿no? Sí, nosotros podemos definirla de una manera más condensada como la acción de llevar a cabo una serie de actividades aplicadas, ¿no? O planificadas con cuidado, ejecutadas con propiedad y con precisión, ¿no? Es decir, debe de tener cierto rigor, ¿no? Debe de ser real, comprobable, lejos de apasionamiento o interpretación personal, y tampoco deben de estar influenciadas por el entorno, ¿no? Es decir, debe de ser un estudio objetivo, ¿no? Que tiene como fin precisamente pues generar un nuevo conocimiento en diferentes disciplinas. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo, ¿no? Es proporcionar, el objetivo de este taller, pues es proporcionar aspectos básicos sobre la planificación, diseño y justificación de la investigación, así como también, pues, dar un panorama de los diferentes tipos de investigación. La siguiente, por favor. El objetivo 1 es dar a conocer los diferentes tipos de investigación. El objetivo 2, bueno, vamos a revisar los aspectos básicos relacionados con la planificación de la investigación y la justificación de la investigación. Y por último, vamos a proporcionar los criterios básicos usados en el diseño de la investigación. Pero antes de eso, necesitamos definir los tipos de investigación, ¿no? Es necesario, pues, establecer que la investigación científica puede ser básica, ¿no? La cual puede ser fundamental o pura, o también puede ser aplicada, ¿no? Y también puede ser teórica o experimental, ¿no? Entonces, la investigación básica busca ampliar el conocimiento teórico sin una aplicación inmediata, ¿sí? Busca obtener un conocimiento o entendimiento más amplio de la materia en estudio, sin pensar necesariamente si va a tener una aplicación específica, ¿no? Como metas inmediatas, ¿no? Este tipo de investigación en la industria es entendida como aquella que conduce al avance del conocimiento científico sin fines comerciales inmediatos determinados, ¿no? Aunque puede ubicarse en campos de interés comercial actuales o potenciales, ¿no? Es muy importante también decir que la investigación debe ser objetiva, es decir, busca eliminar prejuicios y opiniones personales, se basa en datos verificables y en hechos observables, ¿no? Entonces, el caso de la investigación básica no necesariamente debe de tener una aplicación inmediata, ¿sí? Estamos generando nuevo conocimiento, ¿no? Que posteriormente puede desarrollarse, ¿no? Y a lo mejor vamos a ver los frutos ya palpables de esa investigación, digamos, ya como un desarrollo tecnológico, vamos a pensar, pues después de varios años. La siguiente, por favor. Me parece que se pasó una, Marcia Karina. Y por otro lado, la investigación aplicada. O sea, la investigación aplicada precisamente es cuando ya usamos los conocimientos teóricos que generamos en la investigación básica para resolver problemas prácticos, ¿no? Ya no partimos de cero, sino ya estamos partiendo de estudios preliminares, a lo mejor que alguien más hizo, y los estamos usando para resolver ya un problema práctico, ¿no? Entonces, la investigación aplicada tiene como finalidad obtener conocimiento para determinar los medios por los cuales se puede satisfacer una necesidad específica y plenamente reconocida. La investigación aplicada en la industria, pues incluye investigaciones orientadas al descubrimiento de nuevos conocimientos científicos que tengan propósitos comerciales específicos con respecto a productos, procesos o servicios, ¿no? Quiere decir que ya nosotros estamos partiendo de una investigación básica, ya se desarrolló, ya se maduró, ¿no? Y a partir de esos conocimientos, nosotros estamos utilizando, ¿no? Esa información para poder resolver una problemática real que posiblemente tenga la industria, ¿no? Con respecto a productos, procesos o servicios. La química y las ciencias en general se desarrollan a través de investigación científica basada en observación, medición, experimentación, así como también la interpretación sistemática y rigurosa. La investigación científica pues debe de ser controlada, ¿no? Se identifican y consideran los parámetros o factores que afectan al proceso en estudio y se analiza el efecto de cada uno manteniendo constantes a los demás. También sabemos que la investigación pues debe de ser original,
En cuanto al tema de estudio, las metodologías o instrumentos de medición deben ser originales y deben de ser replicables y deben también producir un nuevo conocimiento. Se requiere lógica y creatividad, debe ser objetiva, empírica, rigurosa, precisa, sistemática. Es decir, debe de tener una secuencia lógica, innovadora, y sus resultados deben ser confiables, reproducibles y verificables. No debe ser improvisada, ni aleatoria, ni subjetiva, y sobre todo no debe de tener fines inmorales o no éticos, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no?, de investigación aplicada, pues sería, por ejemplo, desarrollar una vacuna basada en estudios genéticos, ¿no? A partir de los estudios genéticos, nosotros vamos a tomar esa información y vamos a desarrollar una vacuna, ¿no? Entonces, sería un ejemplo de investigación aplicada. Sin embargo, la investigación, vamos a ver que es más complejo de lo que nosotros creemos, ¿no? Porque también puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta, ¿no? Cuantitativa, por ejemplo, si se basa en datos numéricos y estadísticos, usa experimentos y análisis estadísticos, usa encuestas, experimentos o busca generalizar resultados, ¿no? Puede ser también la investigación de tipo cualitativa si se enfoca a comprender fenómenos en profundidad, usa entrevistas, grupos focales, observación y se interesa por significados, contextos y experiencias, ¿no? Y también puede ser de tipo mixto, donde combina técnicas cuantitativas y cualitativas y da una visión más completa del problema, ¿no? Esto, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, lo vamos a determinar en función del alcance de nuestro proyecto de investigación, ¿no? Y de la naturaleza de nuestro proyecto. La siguiente, por favor. Y bueno, el investigador debe de tener ciertas cualidades, ¿no? Para poder hacer investigación, ¿no? Y también debemos evitar caer en vicios o errores, para poder hacer una investigación de calidad, ¿no? Y con ética. Entonces, dentro de las cualidades del investigador, bueno, tenemos poseer rigurosidad en las labores que desempeñamos, ser objetivo en el abordaje del tema de estudio, ¿sí? Tener fuerte sentido de la moral y la ética profesional, poseer curiosidad intelectual y proactividad, tener originalidad y creatividad, estar actualizado en el área de interés, ser disciplinado, responsable, organizado y planificado, ser crítico, autocrítico y tolerante ante las discrepancias y diferencias de opinión. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a enfrentarnos, ¿no? En el momento en el que estamos a lo mejor sometiendo un artículo, ¿no? Resultado de nuestro trabajo de investigación, pues vamos a someterlo a una revista, ¿no? Internacional, JCR, ¿no? En donde los revisores pues nos van a hacer una serie de cuestionamientos, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos justamente ser autocríticos, ¿no? Para poder darnos cuenta de que todas estas observaciones que nos pueden hacer los árbitros, pues son para enriquecer el trabajo, ¿no? Y eso sí, siempre contestando a los comentarios de los árbitros, ¿no? Pues de forma ética, ¿no? Para eso también tenemos que estar actualizados en nuestra área de investigación, ¿no? Y debemos de ser tolerantes a las discrepancias, ¿no? A lo mejor alguno de los árbitros, pues, nos van a dar con todo, ¿no? Nos van a dar muchas observaciones que a lo mejor no nos van a aparecer, ¿no? Pero al final de cuentas se enriquece el trabajo, ¿no? Entonces necesitamos ser lo suficientemente maduros como investigadores, ¿verdad? Para poder tomar en cuenta esas observaciones, aun cuando pues no estemos del todo de acuerdo y aun cuando eso a lo mejor signifique que tengamos que volver a hacer el análisis, ¿no? Que tengamos que hacer muchos cambios, pues lo vamos a tener que hacer, ¿no? Necesitamos ser acuciosos y exhaustivos en el levantamiento de la información y desarrollar también la capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Porque pues al final de cuentas la investigación no es el trabajo de una sola persona, sino de un equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los vicios o errores que debemos evitar caer? Bueno, la falta de constancia, ¿no? Para poder estar justamente actualizados, pues debemos de ser constantes, debemos de estar leyendo, debemos de estar informándonos, tenemos también que evitar caer en la falta de rigurosidad, ¿no? Hay que ser muy minuciosos, ¿sí? Evitar caer en la procrastinación o dejar para otro momento lo que se debe hacer.
No leer información en otro idioma, particularmente en inglés, pues limita la información científica, ¿no? La información más actualizada, la información más rigurosa, lamentablemente, pues se encuentra en idioma inglés porque es el idioma universal. Entonces, pues en la medida de lo posible, manejar el idioma, ¿no? Para poder también, pues, escribir y expresarse, ¿no? Eh, de manera verbal y oral, ¿no? Para difundir los resultados de nuestra investigación. También la incapacidad para lograr un informe oral o escrito de su trabajo, pues en español o en inglés. También debemos evitar una descuidada o deficiente expresión verbal o redacción, mala ortografía, similación, mala construcción de oraciones y párrafos, entre otros errores. Falta de motivación en el tema de estudio, ¿no? Yo creo que debemos estar 100% motivados en lo que hacemos para poder generar productos de calidad. No cuidar los presupuestos asignados, más aún cuando son limitados, y también débiles conocimientos en el área de estudio, ¿no? Por eso es importante la actualización en la medida de lo posible. Sabemos que también la actualización, pues, necesitamos recursos que muchas veces no tenemos, ¿no? Pero ahora, en esta época, pues tenemos la oportunidad de que mucha información, incluso artículos, ¿no? Se encuentran disponibles en la red sin costo, ¿no? Y pues hay que tratar de hacer uso de esa información. Incapacidad de autoaprendizaje o nuevo aprendizaje autónomo, ¿no? Es muy importante, pues, no quedarnos con lo que ya sabemos, ¿no? Hay que siempre reinventarnos como investigadores, ¿no? Porque si no nos reinventamos, pues vamos a estar dándole de vueltas a lo mismo y vamos a quedar obsoletos, ¿no? En un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces necesitamos necesitamos hacer uso de nuevas tecnologías, enfrentarnos nuevos retos para poder estar actualizados. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos el modelo simplificado del método científico que muchos de ustedes ya conocen, ¿no? La primera etapa, pues la observación crítica. La siguiente es la generación de hipótesis a partir de nuestro problema o planteamiento, ¿no? La comprobación y experimentación es la tercera etapa, la generación de resultados, ¿no? Y ahí pues ya nos encontramos con una disyuntiva, ¿no? Los resultados que obtuvimos son a favor de la hipótesis inicialmente planteada o en contra de la hipótesis, ¿no? Si es a favor de la hipótesis, bueno, podemos nosotros repetir la comprobación y la experimentación. Si es en contra de la hipótesis, podemos replantear la hipótesis, que también es válido, ¿no? Y finalmente obtenemos el nuevo modelo o teoría científica. La siguiente, por favor. Y bueno, es muy importante hacer un repaso del método científico, ¿no? En este caso voy a enfocarme a 4 de los principales pasos. La primera etapa, que es la observación, que es el cuestionamiento crítico e informado del fenómeno que queremos estudiar. Es un proceso reflexivo, ¿sí? Para esto, pues necesitamos desarrollar la habilidad de observación permanente. Esta observación puede ser de tipo sensorial, pero también puede ser consecuencia de una mirada profunda a las respuestas de un experimento o ensayo, ¿no? Muchas veces a partir de las cosas que no nos salen, obtenemos más información, ¿no? Entonces muchas veces es mejor que el problema no salga a la primera porque nos permite darnos cuenta de deficiencias, ¿no? Que podemos subsanar y podemos mejorar, ¿no? En nuestro proyecto. El paso número 2 es el planteamiento de hipótesis. En este caso, elaboramos suposiciones en un escenario o condiciones determinadas, ¿no? Se proponen en este caso, pues, preguntas de investigación que deben de estar sustentadas en la información previa del fenómeno o del problema que se estudie. La etapa número 3 es la verificación de la validez de las hipótesis, gracias a los resultados que han sido obtenidos con la aplicación de una metodología ad hoc, que puede constar de pruebas, mediciones, observaciones, modelos sometidos a prueba, etc. Si el resultado nos lleva a aceptar la falsedad de la hipótesis, esto no significa que la investigación no contribuye a generar nuevo conocimiento, ¿no? Si en este caso, replanteamos la hipótesis como veíamos en el modelo anterior, ¿no? Y es válido, ¿sí? Estamos generando nuevo conocimiento a partir de ello. Las hipótesis rechazadas, falsas o nulas aceptadas son también una importante contribución al conocimiento científico en la medida de que aseguran rigor científico. Y por último, la cuarta etapa, que es la inducción. Es la concordancia, correspondencia o conformidad de los resultados con la teoría o modelo que aplicamos. Y así llegamos a las conclusiones.
en la que se proponen nuevos modelos o teorías. La siguiente, por favor. Otro punto importante, pues, es la planificación de la investigación. Y aquí lo planteo como un proceso, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? En donde partimos de una idea, ¿sí? A partir de esa idea, pues empezamos a documentarnos, hacemos una búsqueda exhaustiva de información. Con toda esa información y con toda esa documentación, pues vamos a planificar la investigación, ¿sí? Haciendo uso pues del método científico, vamos a hacer una propuesta de proyecto de investigación, ¿sí? De ahí, pues bueno, el punto, sobre todo los que hacemos investigación experimental, pues es conseguir los recursos para ejecutar ese proyecto, ¿no? Porque pues, la investigación experimental implica insumos, materiales, reactivos, trabajo de campo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí ya tenemos nuestra idea, ya la documentamos, tenemos nuestra propuesta de investigación. El siguiente paso, pues, es conseguir el financiamiento para que podamos ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, el siguiente paso, pues, es la ejecución o desarrollo de la investigación, ¿sí? De ahí es la generación de los resultados. Tenemos que evaluar los resultados que estamos generando, ¿no? Y tenemos que hacer un análisis de los mismos, plantear la forma en la que los vamos a presentar, ¿no? Gráficas, estadísticas, hacer el análisis estadístico, ¿no? Tablas, figuras, toda aquella información que nos pueda ayudar a presentar de mejor manera nuestros resultados, ¿no? Y de ahí ya podemos pensar en esbozar un borrador de un manuscrito para una publicación, ¿sí? La publicación pues puede ser la misma tesis del estudiante, ¿sí? Un informe técnico o una publicación científica o paper que someteríamos a una revista de investigación. La siguiente, por favor. Y entonces, fíjense, antes de irnos hacia el proyecto y la delimitación del tema, es importante, les decía, la investigación es muy compleja, sobre todo porque dependiendo del área de investigación, pues va a ser el tipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta el tiempo de desarrollo, la investigación se puede dividir en transversal o sincrónica y en longitudinal, ¿no? Ustedes me imagino, sobre todo, en ciencias de la salud se manejan muchos investigaciones que son de tipo longitudinal o diacrónica, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de investigación transversal o sincrónica, pues se realiza en un solo momento o en un corto periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una encuesta de opinión en un periodo de un mes, ¿no? Pero cuando estamos hablando ya de investigaciones de tipo longitudinales o diacrónicas, vamos a estudiar fenómenos a lo largo del tiempo, ¿sí? Y un ejemplo, ¿no? Sería evolución del aprendizaje en niños durante 5 años, ¿no? O si estamos hablando, por ejemplo, de exposición de la contaminación del agua que se ingiere, ¿no? En un grupo de población, vamos a ver los efectos de los metales pesados, ¿no? Contenidos en esas muestras de agua, en población adulta, vamos a decir, ¿no? Pues sabemos que algunos de los metales pesados sería una exposición de tipo crónico, ¿no? En donde los efectos tardan en desarrollarse, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un estudio de tipo longitudinal o diacrónico, ¿no? Y considerar, pues, la evolución, ¿no? En las afectaciones en la salud de la población que estamos estudiando durante un periodo mayor de tiempo, ¿no? Normalmente podría ser de 5 a 10 años, ¿no? Pero también, ¿qué creen? La investigación también se puede clasificar de acuerdo al lugar de obtención de los datos, ¿sí? Podemos tener una investigación de tipo documental que se basa en el análisis de fuentes escritas, libros, artículos, archivos, o también podemos tener una investigación de campo, que significa que tenemos que recolectar datos directamente del sitio en donde ocurre el fenómeno, ¿sí? Y también podemos tener investigación de tipo experimental, en donde manipulamos variables en un ambiente controlado para observar
los efectos, ¿sí? También, de acuerdo a nivel de profundidad o alcance, podemos nosotros dividir o clasificar la investigación, ¿sí? Podemos tener investigación exploratoria cuando el tema es poco estudiado y sirve para formular preguntas o hipótesis, ¿no? Investigación de tipo descriptiva que detalla las características de un fenómeno sin explicar las causas. Investigación de tipo correlacional que busca relaciones entre las variables, es decir, no se establece una causa-efecto, pero sí queremos ver las relaciones entre las variables estudiadas. Y por último, bueno, la que tiene un mayor nivel de profundidad, pues es la investigación de tipo explicativa, que bueno, además de ser descriptiva, ¿no? Además de ser exploratoria, ¿sí? Y correlacional, ya busca estudiar causas y efectos y profundiza en el porqué del fenómeno que estamos estudiando. Un momentito, voy a nada más a ver una cosa aquí, que me están requiriendo un momentito. Perdón, una disculpa, que es que, como ustedes saben, estamos aquí en la Dirección de Investigación y Posgrado y llegan cosas y una disculpa. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora sí, ya que sabemos todos los diferentes vertientes y clases de investigación que pueden existir, pues es necesario ya establecer nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué es el proyecto? Pues es un documento que recoge la información más importante de nuestra investigación, ¿sí? Es un elemento esencial para poder hacer la planificación, ¿sí? Y para eso, pues necesitamos elaborar un plan de trabajo, ¿no? Para que podamos, pues, tener un uso más eficiente del tiempo y con mejores resultados. También el proyecto de investigación, pues, nos permite que el trabajo propuesto sea evaluado, tomando en cuenta diversos criterios como el interés, la pertinencia, el impacto que podría causar, la factibilidad de ser ejecutado en el tiempo previsto y los recursos disponibles o solicitados, entre otros. Como les decía, muchas veces los proyectos pues requieren recursos y necesitamos hacer una propuesta de investigación que necesitamos someter, ¿no? Ahora sí, el llamado proyecto es nuestra propuesta de investigación, ¿sí? Que necesitamos someter a un comité de evaluación, ¿sí? Entonces debe de ser lo mejor posible, debe de ser lo mejor posible establecido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso va a depender si nos otorgan recursos o no, o si nos aceptan el proyecto o no, ¿sí? Ahora ya también, y eso es muy bueno, se está incluyendo ya en las propuestas de investigación, además de todo esto que les estoy considerando, el análisis de género, ¿sí? En este caso, y también la dimensión de género, ¿no? Entonces, cada vez vamos incluyendo nuevas requisitos o características que deben de cumplir los proyectos, ¿no? La perspectiva de género es uno de ellos. También, bueno, necesitamos hacer una delimitación del tema, ¿no? Porque si nos metemos a hacer muchas cosas, pues a lo mejor van a pasar dos cosas, ¿no? Una es que no nos va a alcanzar el tiempo ni el dinero y finalmente no vamos a obtener los resultados y pues posiblemente vamos a quedar mal, ¿no? En este caso con la entidad que nos esté financiando, ¿no? Y vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces es muy importante delimitar el tema, ¿no? El que mucho aprieta poco abarca, ¿no? Entonces es necesario delimitar bien el tema, porque si nos metemos a hacer muchas cosas y nos comprometemos a hacer cosas que no vamos a poder cumplir, pues es indeseable, ¿no? Porque no vamos a tener resultados satisfactorios en nuestra investigación. Entonces,
Una investigación cuya temática u objetivo no se haya suficientemente delimitado es inviable, ¿no? Se espera que se realice un estudio que va desde un campo muy amplio hacia un tema puntual, concreto y específico. En términos coloquiales implica aterrizar, ¿no? Es un tema de investigación, ¿no? Podemos seguir algunos criterios para delimitar nuestro tema, como por ejemplo especificación temática, ámbito geográfico, escala temporal, aspectos prácticos, recursos o información disponible, conocimiento previo del tema, etcétera, ¿no? La delimitación del tema se lleva a cabo en función de la magnitud de la investigación que se tenga en mente, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo, ubicar, ¿no? O delimitar el tema en base a nuestra realidad, ¿no? Porque si no lo aterrizamos a la realidad y nos perdemos en un mundo de información o no contamos con los recursos para hacerlo, ¿no? Pues probablemente va a ser inviable y no vamos a tener resultados satisfactorios. Entonces, es muy importante ubicarlo en la realidad también, ¿no? En nuestra realidad. Tenemos un ejemplo en cuanto a procesos de investigación. Este sería un ejemplo de investigación relacional y explicativa, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el género vainilla. A la siguiente, por favor. El género vainilla de la familia de las orquídeas, ¿no? Es la mayor fuente de esencia natural de vainilla. Esta esencia es a base de productos como bebidas, comestibles, suplementos, perfumes, ¿no? Es base de estos productos, ¿no? Su aroma está constituido por más de 200 sustancias químicas y la más importante es la vainillina. Las especies de importancia comercial son tres: la vainilla planifolia, que se encuentra en Madagascar y en México, la vainilla tahitensis, que se encuentra en Tahití, y la vainilla pompona, que se encuentra en Guadalupe y Martinica. En Perú se conocen 7 especies de vainilla repartidas en los humedales de Madre de Dios. Estas carecen de frutos en la naturaleza debido a la ausencia de polinizadores naturales. Estudios anteriores han señalado la presencia de los glucósidos A y B, tanto en los frutos como en las hojas y tallos, y su posible relación con los metabolitos asociados al particular sabor y aroma de vainilla, ¿no? Entonces, en este caso es una tesis de licenciatura de una universidad de Perú, ¿no? Y bueno, podemos decir que es una investigación de tipo relacional y explicativa. La siguiente, por favor. Tenemos otro ejemplo, ¿no? En donde, bueno, es un estudio sobre el bromo, que es un elemento muy reactivo que se halla en la naturaleza como bromuros en muy pequeñas cantidades traza, ¿no? El agua de mar es una fuente ilimitada de bromo. La evaporación da lugar a la formación de salmueras, ¿no? Que contienen bromo, de gran valor económico debido a su concentración de sales disueltas. La determinación de las trazas de este bromuro, ¿no? En muestras de agua de mar es un problema difícil, ¿no? Pues precisamente porque son cantidades traza. Entonces, los métodos, pues, deben de ser muy sensibles, deben de ser unos métodos muy sensibles porque las concentraciones son muy bajas. ¿Sí? Los equipos deben de ser especializados también, ¿no? Existen métodos de cuantificación de bromuros por gravimetría, yodometría, pero estos métodos no son confiables, ¿verdad? Porque estos métodos sirven, pero para concentraciones más altas, ¿no? Si estamos hablando de concentración en agua de mar, pues son concentraciones pequeñas. Además de que existen también interferentes, ¿no? Entonces, el método más utilizado, en los últimos años es la norma STM D3869-09, métodos estándares de ensayo para iones yoduro y bromuro, en aguas salobres, agua de mar y salmueras. Sin embargo, desde hace unos años esto no es viable debido al uso de tetracloruro de carbono, ¿no? Dentro de la metodología, nosotros utilizamos tetracloruro de carbono, el cual es un solvente que es tóxico, inflamable y explosivo. Entonces, ha sido prohibido, ¿no? Además de que es una de las sustancias que agota la capa de ozono, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué implica? Pues este tipo de investigación implica, por ejemplo, que nosotros, bueno, necesitamos, pues, desarrollar una metodología, ¿no? Una metodología nueva, que sea una metodología que no implique el uso de sustancias tóxicas, inflamables y explosivas, como el tetracloruro de carbono, ¿no? Que además el método sea lo suficientemente sensible para poder determinar las concentraciones
en niveles traza muy bajitas que se encuentran en el agua de mar, ¿no? Entonces es un reto, ¿no? Es todo un reto que además sea replicable, ¿no? Y vamos a tener que a lo mejor ir a hacer trabajo de campo, ¿no? Vamos a tener que hacer investigación experimental, vamos a tener que hacer investigación explicativa y posiblemente también tengamos que determinar causa y efecto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es una investigación muy completa, ¿no? Porque ya estamos hablando de que es una investigación de tipo explicativa, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, el siguiente paso es pregunta de investigación. Eso, aquí por tantas situaciones que se presentan aquí en la oficina. Entonces, la pregunta de investigación, el problema de investigación tiene una íntima relación con el tema que ha sido delimitado, ¿sí? Es decir, nosotros, acuérdense que al principio delimitamos el tema, de ahí nosotros tenemos que generar una pregunta de investigación, ¿no? Y vamos a tener que dirigir los esfuerzos para responder a esa pregunta de investigación de la forma más precisa. No será lo mismo preguntar cómo que preguntar por qué o en qué medida, ¿no? Entonces, la investigación se constituye como un medio para poner a prueba la respuesta a esa pregunta, ¿no? La hipótesis o respuesta tentativa que será objeto de la siguiente sección, ¿sí? En la química y en el área de ciencias ambientales, ¿no? Yo me desempeño en el área de ciencias ambientales, en el área de química, pues no se acostumbra a elaborar preguntas de investigación expresas, ¿no? Porque siempre nos encontramos con sorpresas, ¿no? Empezamos a plantear algo, entonces muchas veces tenemos que hacer el replanteamiento de la hipótesis, ¿no? Porque no sabemos qué cosa vamos a encontrar, ¿no? Partimos de una hipótesis, pero muchas de las veces tenemos que replantearla, ¿no? Entonces, estas preguntas de investigación pues se encuentran incluidas en la justificación del estudio y o en el objetivo general del trabajo de investigación. No significa que no se realicen preguntas de investigación, sino más bien la manera en la que se plantean y en la que se presentan, pues difiere de otras disciplinas. La siguiente, por favor. La siguiente sección precisamente es la formulación de hipótesis. Bueno, ya planteamos nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué, cómo, en qué medida? El siguiente paso, ya delimitamos también nuestro tema de investigación, ¿verdad? El siguiente paso, pues, es formular la hipótesis, ¿no? Que sería la respuesta tentativa o provisional que será puesta a prueba por la investigación, ¿no? A través de todo nuestro trabajo experimental de campo, ¿no? Vamos a tratar de dar una respuesta a esa pregunta, ¿sí? Y esa respuesta va a ser nuestra hipótesis. Debe de basarse en un conjunto de conocimientos vigentes y aceptados. Deben ser relevantes para el problema que se pretende resolver mediante su formulación y deben ser susceptibles de justificación, comprobación o demostración, así también como verificación, ¿no? Como les decía, bueno, en las áreas de química, de ciencias ambientales, no se plantea de manera explícita la pregunta de investigación, ¿no? O las hipótesis de trabajo. Sin embargo, suelen estar implícitas en la justificación de nuestra investigación. En este sentido, podemos incorporar la pregunta a la hipótesis. Por ejemplo, una propiedad A depende de los parámetros X e Y. Y la pregunta implícita entonces sería si dicha propiedad depende o no de ellos. Así, la hipótesis contiene a la pregunta, ¿no? Entonces, la forma de expresar es la que cambia un poquito, ¿no? La siguiente, de favor. Ya una vez que formulamos nuestra hipótesis, ¿no? La respuesta a nuestra pregunta, la posible respuesta a nuestra pregunta de investigación, es importante, ¿no? Que en base a la delimitación de nuestro tema de estudio, definamos los objetivos de la investigación, ¿no? Hay que fijarlos de manera clara y ordenada, ¿no? Las acciones que debemos llevar a cabo con el fin de verificar la hipótesis que hemos planteado. ¿Sí? Se trata de los pasos que debemos de seguir, ¿no? Toda investigación va a tener un objetivo general, es decir, poner a prueba o validar la respuesta tentativa o hipótesis. Sin embargo, también podemos tener una serie de objetivos específicos que los tenemos que organizar de manera jerárquica, con cierta lógica, ¿no? Que
expliquen las tareas o labores que se deben de llevar a cabo, ¿sí? Los objetivos se construyen a partir de verbos en forma infinitiva que se expresan directamente de la acción intelectual o procedimiento concreto que el investigador va a tener que llevar a cabo, ¿no? Así, por ejemplo, podemos utilizar algunas palabras, ¿no? Como analizar, definir, describir, comparar, criticar, explicar, narrar, sintetizar, encuestar, aplicar un cuestionario, etcétera, ¿no? Esto pues aplica para objetivos específicos. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Tenemos el ejemplo 1. La presente tesis tiene como objetivo central la síntesis y caracterización de un nuevo conjugado polímero droga como potencial metalofármaco de uso oral en la terapia contra la diabetes mellitus tipo 2. ¿No? Entonces aquí ya estamos dando en nuestro objetivo general, ¿no? Estamos dando, ¿no? O explicando, ¿no? Cuáles van a ser las tareas o labores de manera organizada y jerárquica, ¿no? A partir de los cuales, ¿verdad? Vamos a tener que realizar eh, paso a paso, ¿no? Para justamente poder llevar a cabo o verificar la hipótesis que nos hemos planteado, ¿no? La hipótesis que nos hemos planteado, pues es precisamente ver si este nuevo conjugado polimérico, ¿verdad? Tiene potencial de ser usado en la terapia contra la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? El ejemplo número 2 nos dice, el objetivo principal de la presente investigación fue el estudio de la absorción de fenol, 2-nitrofenol, 4-nitrofenol y 2,4-dinitrofenol con nanofibras de carbono como absorbente mediante el uso de un diseño experimental aplicando el modelo Botts-Wilson. Entonces aquí precisamente lo que queremos ver es si estas nanofibras de carbono, ¿no? Que estamos nosotros desarrollando y que aquí les ponen CNF, ¿sí? Sirven o son útiles para poder absorber pues, los contaminantes, ¿no? En este caso fenol, 2-nitrofenol, 4-nitrofenol y 2,4-dinitrofenol. En este caso, mediante un diseño experimental, ¿no? Aplicando el modelo factorial Botts-Wilson, ¿no? A lo mejor tal vez en este ejemplo faltaría especificar en el contaminante en qué matriz se encuentra, ¿no? Aire, agua, suelo, no nos especifican, sabemos que es un contaminante, ¿no? Sabemos que vamos a hacer la absorción, pero este está un poquito más general, ¿sí? No necesariamente debe de ser aplicado, ¿no? Aquí están apenas haciendo un estudio en el que están haciendo pruebas de la capacidad de absorción de estos contaminantes en nanofibras de carbono, ¿no? Y el ejemplo 3, diseñar un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en poblaciones de 1,000, 2,000 y 3,000 habitantes del medio rural mediante tanques sépticos, humedal artificial y pozos de absorción, ¿no? En este caso ya es un estudio, ¿verdad? Más aplicado, ¿no? Ya se supone que ya estamos partiendo de un conocimiento, de una metodología, eh, perdón, chicos, voy nada más a contestar aquí.
Muy bien. Entonces, en el ejemplo 3, como les decía, ya se trata de que nosotros tenemos un conocimiento previo, ¿verdad? En donde ya sabemos cuál es la metodología del control del control del tratamiento de las aguas, ¿no? Y lo estamos aplicando o acotando a una cierta tamaño de población en un ambiente rural y ya estamos especificando por qué técnicas, ¿no? En este caso, tancos sépticos, humedal artificial y pozos de absorción. Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien. La siguiente es la estructura del proyecto de investigación, ¿sí? Bueno, necesitamos partir primero del título del proyecto, ¿no? Debe describir sintéticamente la naturaleza de la investigación. No debe sugerir algo que no corresponda a ella, ¿sí? Eh, Ahí las humilla, pero pues en realidad es el abstract o el resumen, es el resumen del proyecto, menos de 300 palabras, que debe describir claramente la problemática que se aborda y la metodología que se aplicará. También necesitamos definir el equipo de investigación, que son todas las personas que participan activamente en la propuesta. Los antecedentes corresponden a las reseñas de investigaciones realizadas por otros investigadores y o el equipo de investigación que demuestre un conocimiento actualizado del problema a investigar. La justificación. Se señalan las razones por las cuales se debe realizar la investigación, su importancia, su pertinencia, su trascendencia y si sus resultados se pueden extender a otras áreas y su factibilidad. Los objetivos, ya habíamos visto, pueden ser generales y específicos. Se indican los resultados que se buscan lograr con la investigación y deben ser evaluables. La hipótesis. Se proponen explicaciones tentativas acerca de lo que se espera. El marco teórico. Se sustenta teóricamente el problema a investigar, es decir, por qué razones se piensa que debe funcionar y en qué se basa esa expectativa. La siguiente, por favor. La metodología, ¿no? Que está conformada por procedimientos, herramientas y o técnicas que se emplearán en el desarrollo del proyecto y las razones por las cuales se han seleccionado. La planificación del proyecto, que son las actividades o etapas del proyecto en semanas, quincenas o meses, debe ayudar al logro de los objetivos específicos. Y bueno, la bibliografía, ¿no? Aquí estamos hablando de que todavía es una propuesta, ¿no? Todavía no estamos nosotros haciendo, ¿no? Estamos sometiendo la propuesta que posiblemente nos las van a revisar por un comité, este, entonces, en este caso, bueno, necesitamos poner la bibliografía consultada, ¿no? También el presupuesto, que es el costo detallado del proyecto, como el pago a investigadores y asistentes, compra de equipos, materiales, etcétera. Si bien un estudiante no puede estar involucrado en esta etapa de planteamiento del proyecto, es sumamente instructivo que tenga esta experiencia. La siguiente, por favor. El diseño de la investigación, pues también necesitamos definir las variables y herramientas, ¿no? Se debe elaborar un diseño que permita analizar las variables del experimento o ensayo. Se espera que se pueda definir y delimitar las variables a estudiar, por ejemplo, temperatura, presión, reactivos, concentraciones, solventes, etcétera, y las herramientas que permitan hacer el análisis de los resultados, ¿no? Por ejemplo, las técnicas analíticas para cuantificar o verificar la formación de los productos, ¿sí?
También los formatos de apoyo, que podría ser útil contar con ciertos formatos adicionales, por ejemplo, un cuaderno de laboratorio, los reportes de ensayos sobre los experimentos, las hojas de cálculo, ¿no? Estos pueden ser materiales o también pueden ser electrónicos, ¿no? Y la ética en la investigación, que también es muy importante, ¿no? Puede resultar pertinente reflexionar sobre la ética en las investigaciones en nuestra disciplina, responder a preguntas acerca de cómo se aproxima el investigador al trabajo de campo, el trabajo con seres humanos, con animales, con comunidades, etcétera, las precauciones que se deben de seguir, cuáles son los documentos adicionales a utilizar, autorización del sujeto para participar, permiso para usar sus respuestas en un texto, la confidencialidad, etcétera, ¿no? Eso es muy, muy importante, sobre todo cuando estamos tratando de hacer nuestro estudio, ¿no? Haciendo uso de, pues en este caso de personas, ¿no? La información que estamos colectando, pues es muy importante tomar en cuenta aspectos éticos, ¿sí? Proyectos que involucran experimentos. La siguiente, por favor. Para este tipo de proyectos es necesario planificar los experimentos o ensayos que se deberán realizar para alcanzar los objetivos trazados, es decir, hacer un correcto diseño de experimentos. Es importante asegurar que los resultados sean confiables, asegurar la calidad de la información que se genera y que sean reproducibles, es decir, que puedan ser replicables y que se puedan obtener respuestas similares. Para diseñar los experimentos es necesario identificar, en primer lugar, todas las variables o parámetros que afectan el experimento y que se desean estudiar. Luego también se debe de determinar cuáles se mantendrán constantes o invariables y cuáles serán variadas con la finalidad de monitorear los resultados, ¿no? También las variables o los parámetros son los factores que afectan un experimento, ¿no? Como en el caso de la temperatura, la concentración, el tiempo, el tipo de molécula química, la calidad del reactivo, entre otros. La siguiente, por favor. Entonces, justamente en todos este tipo de proyectos es necesario también considerar que existen diferentes tipos de variables. La variable controlada, que es aquella que se mantiene constante en todos los experimentos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de realizar todos los experimentos a una cierta temperatura, por ejemplo, 25 grados centígrados. Esto significaría que el alumno pues debe de disponer de un baño con control de temperatura para garantizar que precisamente todos los experimentos se llevan a cabo a esa temperatura, ¿no? Las variables independientes, que son las variables o parámetros que varían para estudiar su efecto en el experimento, ¿no? Usualmente aparece en el eje de las X en los gráficos de mediciones, ¿no? Por ejemplo, si se manipulan las concentraciones para observar si hay un cambio en la observancia del analito por efecto de la dilución, ¿no? Entonces es la variable, en este caso, que se va a variar, ¿no? Y las variables dependientes, que son los parámetros que son afectados por las variables independientes. Usualmente corresponden al eje de las Y, es decir, de las ordenadas en los gráficos. Por ejemplo, el pH es dependiente de la temperatura de medición, ¿no? La variable dependiente sería pH, la variable independiente, que es la que se va a variar, sería la temperatura, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en el diseño de experimentos, pues es necesario determinar las variables controladas y las independientes que permitirán comparar mediciones de las variables dependientes, ¿no? Con ello se plantean la serie de experimentos necesarios para obtener la información buscada, por ejemplo, la optimización de un proceso. Tenemos el ejemplo 1. Si se busca optimizar una reacción química en función de la temperatura y el tiempo de una reacción, en primer lugar será necesario contar con un equipo que permita mantener la temperatura constante y controlada y con una forma confiable de medir, ¿no? En este caso, bueno, tendría que ser una parrilla, ¿no? Con sensor, con termómetro, ¿no? Las demás variables como el solvente, concentración de reactivos, volumen de reacción, deberán mantenerse constantes. Entonces, se deben de determinar los experimentos a realizar, es decir, a qué temperatura se harán y por cuánto tiempo. ¿Sí? Un buen diseño de experimentos permite que con un número reducido de experimentos se pueda concluir a qué temperatura y tiempo se logra el mayor rendimiento de la reacción, ¿no? Entonces es necesario establecer nuestro diseño de experimentos de forma que optimicemos los recursos, ¿no? Y el tiempo. Tenemos otro ejemplo que sería el ejemplo 2, el estudio de la solubilidad de un compuesto a diferentes temperaturas. Para esto, pues se debe de contar con alguna forma de control
y que no varía aleatoriamente, ¿no? En este caso necesitaríamos una balanza con precisión adecuada para poder pesar las cantidades de soluto, ¿sí? Que se van a medir y el equipo apropiado para medir los volúmenes del solvente, ¿no? Vamos a hacer en este caso, pues, soluciones, pruebas en soluciones. Todo esto debe realizarse en un ambiente a temperatura constante. Para eso necesitaríamos también un equipo de baño María que esté, en este caso, pues, provisto de un termómetro o de un control de temperatura para que se puedan preparar las soluciones de diferentes concentraciones, todos a la misma temperatura. La siguiente, por favor. Los proyectos que involucran recolección de datos, bueno, en este caso quiere decir que necesitamos muestrear, ¿sí? Tenemos que ir a trabajo de campo. En este caso también necesitamos, pues, a tener en cuenta consideraciones éticas, así como también normativas jurídicas que protegen la información sensible, los datos de identidad, la confidencialidad de datos en procesos industriales o comerciales, la vinculación con comunidades indígenas o la sociedad civil, el acceso a propiedad privada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la parte biológica, pues muchas de las especies, algunas de ellas son protegidas, ¿no? Entonces no podemos nosotros ir y, por ejemplo, en el caso del mangle, tomar muestras de mangle, pues no es posible, ¿no? Realmente esa parte, pues, la tenemos que considerar, ¿no? Para estos aspectos, pues existe información que debe ser conocida y aplicada por los estudiantes. Por ello, se suele preguntar al investigador si el proyecto contempla la interacción con animales, seres humanos o el medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si queremos ver los efectos en patrimonio, los efectos de la acidez del agua de lluvia en este patrimonio cultural o histórico, ¿no? Bueno, no podemos ir nosotros quitar un pedazo de piedra caliza de una ruina maya, ¿no? Definitivamente no, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Si estamos viendo los efectos de la contaminación en especies de manglar, bueno, el mangle es una especie protegida, no podemos nosotros ir y cortar un, bueno, agarrar un tejido, una parte de tejido, una fracción de tejido vegetal de una planta de mangle, ¿no? Entonces, a esto nos refiero, ¿no? El tamaño de la muestra, el momento de la toma de la muestra y la frecuencia de recolección son parámetros que se deben ver con sumo cuidado. Una muestra no representativa o tomada en un momento atípico o con metodologías inapropiadas va a ser pérdida de tiempo y de recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener que regresar a muestrear, ¿sí? Desperdicia la oportunidad de generar nueva información valiosa y genera vacíos o datos erróneos en la base de datos que se está construyendo o alimentando. La siguiente, de favor. La redacción del informe de investigación también es muy importante porque se debe seguir el diseño experimental planteado en el proyecto. Lo más probable es que se deban hacer ajustes según los resultados obtenidos o si se tuvieron problemas en la ejecución de los experimentos, toma de muestras o mediciones. Es muy importante llevar un registro de todo lo que se hace, normalmente en un cuaderno o bitácora. También durante la realización del proyecto, cada participante debe de llevar su propio registro de lo que realiza en el laboratorio, ¿no? Debe también está dedicado exclusivamente al proyecto, ¿no? Debe de tener hojas numeradas, se debe de escribir con tinta, nunca borrar anotaciones para garantizar la integridad, ¿no? Las condiciones, por ejemplo, de uso de un equipo, las condiciones en las que lo tomas y en las que lo dejas, ¿no? Porque normalmente los equipos se comparten, ¿no? Entonces es muy importante tener un informe. En él se debe anotar todo lo realizado, indicando la fecha, el procedimiento ejecutado, incluye datos de reactivos o muestras, masas, volúmenes, temperaturas, descripción de la muestra, entre muchas variables que podemos anotar que sean pertinentes a nuestro proyecto de investigación. Deben de quedar registrados los equipos utilizados y las condiciones específicas de su uso, así como cualquier otra información que permita reproducir exactamente el experimento o medición. Los resultados deben ser también incluidos en el cuaderno, ya sea anexando gráficas o tablas para las determinaciones. Les decía, en este caso puede ser en físico o puede ser en formato electrónico, ¿no? Porque al final de cuentas, pues este tipo de cuaderno o bitácora, pues va a ser la principal fuente de información al momento de redactar los informes. La siguiente, por favor. Y bueno, la justificación, que es la parte importante de esta presentación, ¿no? Es una parte crucial del proceso de investigación, ya que proporciona el contexto y relevancia del estudio.
Tenemos que hacer una definición del propósito y relevancia. La justificación explica por qué la investigación es necesaria y significativa. Detalla el problema o la pregunta que se aborda y argumenta por qué es importante investigarla, ¿no? Esto ayuda a establecer la relevancia del estudio en el contexto del campo de conocimiento existente, ¿sí? Necesitamos también identificar, ¿no?, los vacíos en el conocimiento, ¿no? Los vacíos que puede, en este caso, pues solventar o llenar nuestro proyecto, nuestra investigación, ¿no? En este caso, pues hay que señalar las brechas o áreas poco investigadas en el campo de estudio, y al identificar estos vacíos, la investigación puede contribuir a expandir el conocimiento existente y a cerrar dichas brechas, ¿sí? También debemos contar con una base teórica que proporciona el contexto histórico y teórico en el que se basa la investigación, ¿no? Poner antecedentes, ¿no?, a nuestro trabajo, qué es lo que no se ha logrado hacer en otros proyectos, que nuestro proyecto sí va a poder cumplir, ¿no? Entonces necesitamos situar nuestra investigación en el marco de investigaciones previas y teorías existentes. La justificación ayuda a entender cómo este nuevo estudio se relaciona y contribuye al conocimiento global, ¿no? Orientación y enfoque, bueno, también ayuda a enfocar la investigación, a clarificar el propósito y los objetivos específicos. La justificación orienta al investigador hacia la dirección correcta, asegurando que el estudio tenga un propósito claro y un alcance definido. También es fundamental el convencimiento de partes interesadas, ¿no? Para poder persuadir a las partes interesadas como financiadores, comités de ética, instituciones académicas y la comunidad científica sobre la importancia y la viabilidad del estudio. Una justificación bien articulada puede asegurar el apoyo financiero y logístico necesario para llevar a cabo la investigación. Impacto y beneficios, explica los posibles beneficios y el impacto que la investigación pueda tener en el campo académico, la sociedad, la economía, la salud pública, entre otros. Esto incluye la mejora de prácticas existentes, el desarrollo de nuevas teorías o la influencia en políticas públicas. La siguiente, por favor. También nuestra justificación debe de tener una orientación metodológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la justificación puede influir en la selección del enfoque metodológico adecuado, al resaltar las necesidades específicas de la investigación y las mejores maneras de abordarla. Les pongo un ejemplo. Nosotros en contaminación atmosférica, ¿no? A veces digo, bueno, sí hay diferentes formas de ir a medir la contaminación atmosférica, pero a lo mejor si yo quiero medir en una zona rural, en donde no hay luz, en donde además no puedo dejar equipos costosos porque se los pueden llevar, bueno, tengo que recurrir a un método alternativo de muestreo, ¿no? Que sean muestreadores de bajo costo, ¿no? En este caso podrían ser muestreadores pasivos que yo pueda dejar con confianza, ¿no? Que sé que no se los van a robar porque a nadie le interesan, a que si yo dejo un analizador automático, ¿verdad? En medio de la nada, ¿no? Entonces, la orientación metodológica es muy importante. La credibilidad y rigor científico también la tenemos que considerar dentro de nuestra justificación, ya que una justificación sólida demuestra que el investigador ha considerado cuidadosamente el propósito y la importancia de su estudio, lo que refuerza la credibilidad y el rigor científico del trabajo. Por lo general, pues, hacer referencia, ¿no?, a metodologías que ya están estandarizadas, ¿no? La justificación, por lo tanto, no solo legitima la investigación, sino que también guía todo el proceso investigativo, asegurando que el estudio sea pertinente, bien dirigido y que pueda aportar significativamente al conocimiento y la práctica en el área de estudio. La siguiente, de favor. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Sobre todas estas características que les puse, ¿no? Por ejemplo, esta aplicación a un proyecto de ciencias de la salud, la introducción del tema, ¿no?, que es alguna de las características que planteamos en las diapositivas pasadas. El aumento de enfermedades cardiovasculares en población urbana ha generado una creciente preocupación entre los profesionales de la salud. Sin embargo, los estudios actuales no abordan adecuadamente los factores específicos del estilo de vida en estas áreas, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de, sí, la situación, la problemática, ¿no?, que es el aumento de enfermedades cardiovasculares en zonas urbanas, ¿sí? Pero también estamos haciendo referencia justamente a que los estudios actuales pues no están considerando los factores que están relacionados con el estilo de vida en poblaciones urbanas, ¿no? Entonces ahí ya le estamos dando una introducción al tema dentro de nuestra justificación.
Relevancia del estudio. Bueno, ya sabemos que se necesita hacer o abordar un análisis sobre cómo afectan, ¿no?, los factores de estilo de vida al desarrollo de las enfermedades cardiovasculares en zonas urbanas, ¿no? Pero es crucial investigar los factores específicos para desarrollar estrategias de prevención efectivas. Este estudio pretende identificar hábitos alimenticios y niveles de actividad física en zonas urbanas para proponer intervenciones concretas, ¿no? La identificación de vacíos en el conocimiento. Aquí ya estamos poniendo un texto en donde ponemos, si bien existen numerosos estudios sobre enfermedades cardiovasculares, pocos se centran en las particularidades de las poblaciones urbanas. Este estudio llenará esa brecha proporcionando datos específicos y relevantes, ¿no? Entonces ya estamos nosotros diciendo, bueno, nuestro estudio, ¿sí?, va a llenar esos vacíos de conocimiento que se tienen sobre eh, los factores de estilo de vida, ¿no? Y cómo en zonas urbanas y cómo influyen en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en ciudades grandes, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos otra de las características que es impacto y aplicaciones prácticas, ¿no? Los resultados podrán ser utilizados para diseñar programas de salud pública adaptados a contextos urbanos, reduciendo la incidencia de enfermedades cardiovasculares y mejorando la calidad de vida de la población, ¿no? A partir de nuestro proyecto, ¿no?, se supone que vamos a estudiar los hábitos alimenticios y niveles de actividad, ¿no?, en en población urbana, ¿no? Y vamos a tener como resultado, ¿no?, pues información útil para poder diseñar un programa de salud público ya acotado a un contexto urbano. Originalidad del estudio. A diferencia de investigaciones previas, este estudio incorpora una evaluación detallada de los factores de estilo de vida urbanos. Su enfoque innovador permitirá desarrollar estrategias de intervención más efectivas, ¿no? Bueno, puede ser que ahorita el ejemplo, ¿no?, a lo mejor ya no sea innovador, ¿no? Es un ejemplo nada más, pero bueno, además de todo debe de ser innovador, ¿no? Porque si nosotros estamos diciendo que no se ha hecho y ya se hizo, ¿no?, a lo mejor aquí, como está siendo muy general, lo podríamos acotar a lo mejor para, no sé, la zona metropolitana de Monterrey o las áreas urbanas de Ciudad del Carmen, ¿no? Entonces puede ser que en esas áreas no se haya llevado a cabo, ¿no? Pero bueno, el ejemplo es muy general, nada más que sí tenemos que considerar que debe de ser innovador, ¿no? Entonces, la originalidad del estudio debe de ser innovador. Por ejemplo, muchos de los estudios en nuestro país se centran bueno, se enfocan más bien a la parte central de México, ¿no? Y en el norte, ¿sí? Pero hay muy poca información, hay un vacío de información en la región sur-sureste. Entonces, ahí es una área de oportunidad para todos los que trabajamos en esta zona, ¿no? Objetivos del estudio. Bueno, el objetivo general es identificar los factores de riesgo cardiovascular en la población urbana. Específicamente se analizarán los hábitos alimenticios, niveles de actividad física y la influencia del entorno urbano. Metodología y factibilidad. Se realizará un estudio transversal con encuestas y mediciones de salud en una muestra representativa de la población urbana. El estudio cuenta con los recursos y el apoyo institucional necesario, asegurando su viabilidad. Eso es muy importante. Incluso en justificación, si ustedes van a hacer uso, por ejemplo, de una metodología o de algún proceso, una metodología de análisis, una metodología de tratamiento, que digamos sea metodologías verdes, ¿no? Pues también pueden ustedes, dentro de la justificación, eh, hacer énfasis sobre ese tipo de metodologías, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es la justificación de una investigación, no? Ya vimos cuáles son sus características, ¿no? Pero podemos decir que es uno de los principales apartados del proyecto, tanto en ámbitos académicos como profesionales. Los autores deben sustentar la importancia del estudio usando argumentos convincentes basados en información real respecto de sus aportes al campo de saberes, es decir, al conocimiento. En términos metodológicos, se espera que la justificación responda a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué es necesario hacer este proyecto de investigación? ¿Por qué lo estamos llevando a cabo? ¿No?
La justificación se puede definir como una exposición detallada de motivos presentados generalmente en los primeros apartados de un proyecto de investigación, luego del planteamiento del problema. La justificación es lo más importante porque si no nos respondemos bien a la pregunta del por qué es importante llevar a cabo, posiblemente no nos van a dar, no nos van a financiar o no nos van a aceptar el proyecto o no nos van a aceptar el protocolo de tesis, ¿no? Entonces, es fundamental que la justificación sea bien establecida, ¿no? Su objetivo, pues, es brindar información relevante sobre la importancia y pertinencia de la investigación, o sea, sobre los logros que van a conseguirse, los aportes que podrían hacerse, las innovaciones que se van a hacer, ¿no? Por esta razón, pues suele ir junto a los antecedentes de la investigación. Primero tenemos que hacer una introducción a la problemática, al tema, cuáles son los antecedentes, si hay alguien que ya ha trabajado en la resolución de dicho problema, ¿no? Bueno, si ya alguien trabajó en la resolución de dichos problemas, pero mediante una técnica que a lo mejor es altamente contaminante, no es una tecnología verde, pero nosotros vamos a utilizar una tecnología verde que además es de bajo costo, ¿no? Bueno, todo eso lo debemos de meter en la justificación, ¿no? Partimos de un antecedente, porque sí, ya hay otros investigadores que han trabajado sobre ello, pero nosotros estamos haciendo una mejora al sistema de tratamiento mediante la implementación de una tecnología verde y de bajo costo. Vamos a pensar, ¿no? Entonces, bueno, normalmente la justificación es un apartado relativamente breve que va justo al grano, ¿no? Redactado como un texto informativo argumentativo, es decir, aporta información y la relaciona con la investigación proyectada para resaltar las virtudes, aportaciones y vigencias de nuestro trabajo de investigación. La siguiente, por favor. ¿Por qué es necesaria la justificación de la investigación? Pues es que en este caso nosotros, les decía, si vamos a someter nuestra propuesta a una entidad financiadora, pues tenemos que sabérselos vender, ¿no? ¿Por qué? Porque el saberlo vender, el saberlo expresar de la mejor manera, nos va a poder servir para obtener recursos y financiamiento para nuestra investigación, ¿no? O simplemente, si se trata, por ejemplo, de nuestro protocolo de tesis, pues para poder convencer a las autoridades académicas de que se trata de una investigación lo suficientemente valiosa y pertinente, ¿no? En este caso, pues desde el punto de vista de los estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, pues necesitamos convencer a nuestros miembros de comité de sinodales o de comité de revisores, ¿no? Para poder obtener finalmente, pues, el grado, ¿no? A partir de esta investigación, ¿no? Entonces, se trata de un apartado en el que los investigadores demuestran qué tan bien conocen su propio proyecto, qué tan conscientes están de lo que pueden llegar a ser y qué limitaciones y dificultades puede tener también nuestro proyecto, porque tenemos que establecerlo, como le decía, o establecerlo en nuestra realidad, ¿no? Porque es muy importante al momento de acotar nuestro proyecto, pues debe de estar dentro de nuestra realidad, dentro de lo que en realidad sí podemos llevar a cabo con los recursos materiales y humanos que contamos, ¿sí? La siguiente, por favor. Para hacer la justificación es imperativo haber hecho primero el planteamiento del problema y haber realizado ya el arqueo de los antecedentes de la misma, haber realizado ya las aportaciones previas en la materia, especialmente en proyectos que tienen objetivos similares. A la hora de redactar siempre es útil pensarla desde tres perspectivas diferentes: la justificación teórica, la justificación práctica y la justificación metodológica. La justificación teórica es cómo la investigación se relaciona con los postulados teóricos del tema. ¿Es capaz de revolucionar lo que hasta el momento se pensaba al respecto? ¿Supone una confirmación o demostración de algo que todavía no se conocía con certeza, ¿no? Es en donde viene lo de el llenado de vacíos de conocimiento, ¿no? ¿Añade un nuevo argumento a favor de algún bando en una discusión especializada, ¿no? En ciencia, pues siempre hay algunos temas o áreas, ¿no? En donde existe mucha discusión, ¿no? En donde vamos a tener un grupo de investigadores que están a favor del uso de una metodología, un grupo de investigadores que están en contra, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. O sea, si hay por ahí ese tipo de discusiones, bueno, nuestra investigación contribuye a esclarecer algo, ¿no? Al respecto de ese tema, es muy importante.
La siguiente, por favor. La justificación práctica también es una perspectiva que tenemos que manejar, ¿no? Esto es cómo la investigación podría modificar la vida real de las personas o qué uso práctico podría descubrir, proponer o demostrar. Significaría una mejora importante en la calidad de vida de algunos individuos, aportaría soluciones a un problema de larga data en la región, inauguraría un campo nuevo de aplicaciones, rentabilidades o intereses, ¿no? Al final de cuentas, ¿para qué va a servir? ¿Para qué va a ser útil lo que estoy investigando, ¿no? Y la justificación metodológica, esto es cómo el método empleado para la investigación constituye un aporte en sí mismo, independientemente de sus resultados. Cambiaría radicalmente la manera tradicional de investigar el asunto, proponiendo nuevas vías o nuevos procedimientos, o demostraría la ineficacia de lo que hasta el momento se tiene como válido, ¿no? Propondría un método que puede aplicarse a otros campos del saber con grandes posibilidades, ¿no? En el ejemplo que les ponía, bueno, a lo mejor la metodología que yo estoy proponiendo es de bajo costo y además utiliza tecnología verde, ¿no? Es poco contaminante. Ah, bueno, esa podría ser la justificación metodológica, ¿no? Una vez comprendido cuál es el valor y el aporte posible de la investigación, se debe proceder a redactar la justificación en los párrafos que haga falta, haciendo uso, ¿no?, de ejemplos, citas y otras informaciones cuando haga falta, sobre todo información actualizada, ¿no? Si yo estoy haciendo referencia a antecedentes, pues no voy a poner trabajos que se hicieron en el 2005, ¿no? Tendría que poner a lo mejor de los últimos 5 años y no voy a poner trabajos que se hicieron, o sea, mientras más acotada sea la justificación, mejor. Si estoy hablando de un vacío de información a nivel nacional, pues voy a poner o hacer referencia a trabajos de México, no a trabajos de otros países, ¿sí? Muy bien. Esta es la justificación de un ejemplo de justificación, ¿sí? Tenemos un ejemplo sobre una investigación médica sobre virus de animales. Este es un ejemplo sencillo de justificar en el contexto de la pandemia del coronavirus, ¿sí? A la luz de los estragos que ha causado la enfermedad, los estudios respecto de infecciones virales en animales cobran una inmensa importancia, ya que podrían en cualquier momento volver a traspasarse al ser humano. Zoonosis. Por ende, una investigación sobre los virus de los marsupiales de Australia podría prevenir la próxima pandemia o al menos identificar los virus que con más facilidad la podrían causar, brindándonos por ende información clave y a tiempo para prevenirla o tratarla. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Son investigaciones hipotéticas, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una investigación arqueológica sobre la antigua escritura sumeria, ¿sí? Una investigación sobre las primeras formas de escritura conocidas por la humanidad podría justificarse en la medida en que intente, por ejemplo, demostrar que en las formas de la grafía cuneiforme de los antiguos mesopotámicos existen trazos que podrían compararse con los de la antigua grafía china, lo cual sustentaría la tesis de un nexo entre estas dos civilizaciones milenarias, ¿no?, tan distantes geográficamente. Dicho nexo, por ejemplo, podría revolucionar lo que se sabe respecto de la cultura humana prehistórica y dar origen a una nueva teoría sobre la aparición de la escritura, ¿no? Entonces, aunque alguien podría pensar que esta investigación ya es obsoleta porque estamos hablando de una lengua muerta, ¿no? Pero bueno, podría aportar información, ¿sí?, sobre la evolución, ¿no?, de la escritura en la cultura humana, aportar nuevo conocimiento, ¿no? A partir de una lengua muerta y que está obsoleto, estaríamos aportando nuevo conocimiento. La justificación de una investigación metalúrgica sobre aceros sintéticos. Por técnica que parezca esta investigación, se le podría justificar ante un comité industrial especializado con la promesa de que, de comprobarse las suposiciones básicas que la motivan, nuevas formas de acero podrían obtenerse en el laboratorio a bajos costos y con altos rendimientos, lo que cambiaría para siempre el modelo de explotación de hierro y el carbono, permitiendo superar modelos mineros de altísimo impacto ecológico por formas más modernas y rentables, ¿no? Bueno, esto es poco probable de que ocurra, es una investigación hipotética, ¿no? ¿Quién no invertiría en una investigación como esa? La siguiente. La justificación, por lo tanto, ¿verdad?, consiste en una explicación argumentada de las razones que motivan a la realización del proyecto, ¿sí?, buscando responder a la pregunta ¿por qué o para qué?, ¿sí?,
Y es común que se le formule de manera conjunta con los antecedentes, como ya habíamos explicado. La siguiente, por favor. Y bueno, esto vamos a hacer a retomar, ¿no? Un análisis de lo que hemos estado viendo en esta exposición, ¿no? Pues bueno, la justificación tiene que abordar los antecedentes del proyecto, ¿sí? La importancia y pertinencia del proyecto, las novedades o innovaciones que ofrece, la forma en la que se manejarán los aspectos teóricos, la viabilidad económica o logística del proyecto. La siguiente, por favor. En el caso de la importancia, ¿no? Pues es necesario explicitar los alcances y limitaciones del proyecto, no solamente los alcances, es muy importante acotar nuestro proyecto y saber que tenemos limitaciones y expresarlas dentro de la redacción de nuestra justificación. Los posibles eventuales resultados y las posibilidades que puedan darse, ¿no? También es importante, ¿no? Si lo que se quiere es pedir financiamiento, ¿no? Pues necesitamos plasmar en nuestra justificación lo que se quiere lograr, cómo se va a lograr y con qué fines, para comprender lo que está en juego en la realización del proyecto. ¿Sí? Lo siguiente, por favor. También es necesario, pues, plasmar quiénes han abordado el tema antes que nosotros, ¿no? Decíamos, ligarlo a los antecedentes, partir de un punto. No partimos de cero, partimos de la investigación de otras personas para poder formular nuestra justificación, ¿no? ¿Ha habido proyectos semejantes en el pasado o estamos inaugurando un área nueva? ¿Abordaron exactamente lo mismo o son aspectos remotamente similares? ¿Qué logros se tuvieron y en qué se quedaron cortos? ¿De qué manera nuestro proyecto se diferencia de ellos? Eso es muy, muy importante. La siguiente, por favor. ¿Para qué deseamos llevar a cabo el proyecto? También lo tenemos que contestar dentro de nuestra redacción de la justificación, ¿no? Ningún proyecto sale de la nada, ¿no? Y ya en la introducción, el planteamiento del problema debe explorarse muy bien el contexto temático o histórico del tema de investigación o proyecto factible. Pero eso no debería costar cuál es el sentido de hacer lo que nos proponemos hacer. Vamos a revolucionar el campo de saberes, vamos a someter una idea específica a juicio y a verificación, vamos a llevar a cabo con éxito lo que otros no pudieron. Eso lo tenemos que contestar ahí, ¿no? La siguiente, por favor. La otra parte que tenemos que abordar, pues, es cómo planeamos llevar a cabo el proyecto y qué recursos necesitamos, ¿no? Hay que explicar desde una perspectiva metodológica, teórica y práctica cómo lograremos el propósito que nos estamos planteando, ¿no? Debe de ir acorde, pues, al objetivo general y a los objetivos específicos, ¿no? ¿Qué tipo de recursos, tanto materiales, humanos, intelectuales, necesitaremos? ¿De qué manera los vamos a conseguir? ¿Cómo dispondremos de ellos? ¿Tenemos alguna planificación diseñada para poder conseguir nuestros propósitos? La siguiente, por favor. La última pregunta, ¿por qué planeamos llevarlo a cabo de esa manera? ¿No? Es decir, si ya sabemos que existen investigadores que lo intentaron antes, sabemos cómo lo vamos a intentar nosotros y sabemos perfectamente que es posible responder por qué, ¿sí? ¿En qué se diferencia nuestro método de los anteriores? ¿De qué modo responde a hacer de nuestro proyecto algo valioso? ¿Sí? De nuestro método, ¿va a servir para futuras generaciones? ¿Vamos a demostrar algo con ello? ¿Va a poder ser replicable? Si nosotros podemos responder todas estas preguntas, tendremos una muy buena justificación de nuestro proyecto de investigación. La siguiente, por favor. En este caso, bueno, estamos hablando de proyectos, ¿se acuerdan de relacionado con la epidemia de coronavirus, ¿no? Entonces, en este caso, en los antecedentes, pues estamos nosotros poniendo información acerca de cuál fue el primer proyecto que se llevó a cabo, por ejemplo, cuáles son los primeros resultados que se publicaron, en este caso en Science en 2020. El primer proyecto estuvo a cargo de Kosher Labs en Israel, a cargo de Grigori Mendel, ¿no? Y en los que se demostraba un interesante uso del jengibre como producto desactivante de la membrana lipídica del virus. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, bueno, ya pusimos quién fue el antecesor. Ahora nuestra investigación, tenemos que poner la información acerca de nuestra investigación, ¿no? ¿En qué se diferencia de lo que hicieron en Israel, ¿no? Aquí dice, a diferencia de los antecesores, no se propondrá la desactivación del virus como tradicionalmente se le comprendía en las vacunas desde el siglo XVIII, sino por lo contrario, en la replicación del ARN viral
en células madre humanas que, siguiendo el método de Helsinki, 1999, sean no replicativas, pero respondan a la inmunoglobulina del antígeno X459, cuya importancia en la curación del COVID-19 quedó demostrado en los ensayos de Medel y de Apocatépetl detallados anteriormente, ¿no? Para ello dispondremos del banco de células madres, ¿no? De Argento Labs, el cual se ha puesto a disposición desde inicios de la pandemia con fines médicos y experimentales. Y replicaremos el método Fester-Kruner, que tan buenos resultados dio en la lucha contra el ébola en Sudáfrica, ¿no? Nuestra principal limitación será el presupuesto y la disponibilidad técnica de la sección de virología del Hospital Universitario de Massachusetts, en el cual contaremos no solo con un flujo constante de pacientes y de muestras, dado el estado de la pandemia en Estados Unidos, sino de personal apropiado para los ensayos, cuya participación será aprovechado como parte del programa postdoctoral de la universidad en cuestión. Aquí, fíjense, estamos viendo en qué se diferencia nuestro proyecto de los antecesores, ¿no? Estamos poniendo información sobre cómo lo haremos, con qué contamos, ¿no? Y con qué no contamos, ¿no? Y también cuáles son nuestras limitaciones. La siguiente, por favor. La justificación del proyecto, ¿sí? Aquí estamos dando la justificación teórica, ¿sí? Con este proyecto no solo buscamos dar fin a una pandemia que causa estragos en la salud y la economía del mundo, sino sentar un importante precedente de cooperación técnica y universitaria que podría resultar de provecho para futuras experiencias, superando las barreras nacionales y las fronteras para proveer a una dolencia global de una respuesta apropiadamente global, ¿sí? La siguiente, por favor. Ya habíamos visto, bueno, la justificación teórica, la justificación práctica, la justificación metodológica, ¿sí? Y también podemos tener algunos criterios adicionales, como los de Sampieri, Collado y Lucio. Conveniencia, ¿para qué sirve la investigación? Eso también nos va a permitir establecer los criterios mínimos con los que debe cumplir la redacción de nuestra justificación. Relevancia social, ¿qué alcance social tiene? Implicaciones prácticas, ¿ayuda a resolver algún problema práctico? Valor teórico, ¿se podrá desarrollar alguna teoría? Utilidad metodológica, ¿crea algún nuevo instrumento de medición? ¿Sí? Viabilidad y factibilidad, ¿es realizable la investigación? ¿No? Otros criterios que justifiquen la investigación, pues es el propósito de la investigación, el alcance que tiene, las implicaciones prácticas y teóricas. Las implicaciones metodológicas. La siguiente, por favor. Los beneficiarios sociales de la investigación, ¿sí? Los aspectos o intereses políticos, el interés social, magnitud, trascendencia, factibilidad, viabilidad. Los aspectos o intereses económicos, históricos, ecológicos, éticos, morales, tecnológicos, culturales, ¿sí? Todo eso tenemos que plantearlo dentro de nuestra redacción de la justificación, ¿sí? También una manera también que podemos utilizar, pues es plantear una serie de preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de este proyecto? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su conveniencia? ¿Cuál es el beneficio social? ¿Quiénes son los beneficiarios de este estudio? ¿La investigación tiene alguna aportación teórica o metodológica? ¿Qué intereses mueven esta investigación? ¿Se puede llevar a cabo? ¿Cómo? ¿No? Entonces, con todas estas preguntas, nosotros podemos establecer una buena base para nuestra justificación. La siguiente, por favor. Y bueno, ya que sabemos que es factible, ya que se dispone de los recursos necesarios, ¿no? Pues entonces nosotros podemos plantear toda esta gama de preguntas, ¿no? Para poder elaborar una buena justificación, ¿no? Por ejemplo, de lo que hemos estado platicando, ¿no? No hemos hablado del tiempo que se va a llevar, ¿no? ¿Cuál sería la extensión de páginas? Fíjate que no hay un número máximo de páginas, pero lo ideal es que tengamos máximo 2 cuartillas, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto que se va a someter a financiamiento, bueno, yo les aconsejaría que hasta unas 3 páginas, pero que esté bien fundamentado, ¿sí? Porque los evaluadores se van a ir sobre la justificación. Y con eso, ¿verdad? Van a decidir si nuestro proyecto es viable o no y si merece la pena que nos financien o no. Entonces, por ejemplo, si es para una tesis, puede ser una
pero sí es para una propuesta de investigación que vamos a someter a la CECITI para conseguir recursos, en donde además los fondos son concursados por miles de propuestas, ¿no? De la CECITI ahorita del 2025, la bolsa está muy reducida, ¿no? Y la cantidad de proyectos, estamos hablando de 2,000 proyectos, muchachos. Entonces, pues ahí sí vale la pena hacer una buena justificación y no hay que escatimar en el número de cuartillas, y yo me iría hasta por 3 cuartillas para poder, pues convencer a los evaluadores o a los árbitros, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. ¿No? Y bueno, la siguiente, por favor, ya estamos terminando, creo que estoy en el tiempo, estoy tratando de ajustarme para compensar el tiempo por ahí que se perdió, pero pues para cualquier cualquier duda, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, ¿no? Entonces aquí lo tengo más condensado en la justificación del tema. Esta parte sustenta, argumenta y presenta las razones del por qué y para qué de nuestra investigación, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito muy hipotético, ¿no? A lo mejor muy, muy didáctico. Los tomates se utilizan mucho como fuente de alimentación, ya que están disponibles todo el año, tanto en conserva como en fresco. La producción de tomates en Ghana es un negocio muy lucrativo, a pesar de los numerosos contratiempos en la producción. Es una fuente de empleo para los agricultores y por ello es una fuente de ingresos que mantiene su estilo de vida. En comparación con las demás hortalizas utilizadas en serio, el tomate suele utilizarse en grandes cantidades. La cosecha se puede utilizar en el mercado fresco o se puede transformar en otros alimentos, ¿no? Entonces aquí vemos, bueno, ¿para qué? Pues estamos hablando de que es un negocio muy lucrativo, ¿no? ¿Por qué? La cosecha se puede utilizar en el mercado, ya sea fresco o bien para usarse para transformar otros alimentos. Entonces, este es un ejemplo muy didáctico, ¿no? Pero que nos explica, ¿no? Las preguntas que tenemos que responder a la hora de redactar nuestra justificación, ¿no? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué es importante? Y pues bueno, creo que la siguiente, por favor. Aquí les pongo yo mis datos. Nada más como frase quisiera terminar que la investigación es la búsqueda de nuevos conocimientos a través del proceso de descubrimiento, ¿no? Implica la investigación diligente y la observación sistemática de los fenómenos, ¿no? Y nos implica pues estar actualizándonos, estar aprendiendo cada día, reinventándonos, ¿no? Si queremos también ser competitivos, ¿no? Si nos queremos quedar con lo mismo, pues posiblemente no vamos a poder abarcar todo lo que quisiéramos, ni vamos a poder responder preguntas o resolver problemas, ¿no? Entonces, pues sí implica mucho esfuerzo, estar en investigación implica mucho esfuerzo, pero vale la pena cuando te gusta, ¿sí? Y pues bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario, ¿no? Por ahí chulines, cualquier otro comentario que quieran hacer. Este es mi correo, jbreton@delfin.unacar.mx y mi extensión es la 1204. Muchas gracias por su atención. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por compartir con nosotros su experiencia, perdón, sus reflexiones. Valoramos demasiado lo que nos ha compartido el día de hoy, ya que para los chicos que están participando en el verano, esperamos que en algún futuro sean, valga la redundancia, futuros investigadores y que se acuerden, no, pues esto un día lo escuché de la doctora Cerón y el día de hoy me está sirviendo demasiado, recuerdo que lo vi. Entonces, pues si no hay ninguna duda más, a nombre del Cuerpo Académico de Innovación en las Organizaciones, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Julia Cerón Bretón por su valiosa participación, por compartir con nosotros su conocimiento el día de hoy. Agradecemos también profundamente el tiempo y la dedicación que invirtió para estar con nosotros el día de hoy. A pesar de los inconvenientes que hubieron, se pudo aprovechar al máximo todo su conocimiento y gracias nuevamente por ser parte fundamental este día. Muchas gracias.
¿Me permiten tantito? Voy a hacer entrega de la constancia por su participación. Permítanme tantito, por favor. Detallitos técnicos, ya saben que siempre tenemos. La Universidad Autónoma del Carmen, en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, otorga la presente constancia a la doctora Julia Griselda Cerón Bretón por su destacada participación como instructora en el Verano Internacional de la Investigación Científica del CAIO 2025 con la impartición del tema Justificación y delimitación de la investigación, tipo de investigación, llevada a cabo de manera virtual el día de hoy, 3 de julio de 2025, a través de la plataforma Microsoft Teams. Esta, pues, naturalmente se le hará llegar a usted, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y muy amable por la comprensión por parte de los alumnos y todos los asistentes, por los problemas técnicos que experimentamos. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, de verdad. Un gusto el haberla escuchado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. No me queda más que recordarles a los chicos la participación del día de mañana también. Aquí los estaremos esperando con mucho gusto para el nuevo tema.